Diputado Martín de Taz, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero condenar la violencia. Punto. No se puede condenar una violencia y otra violencia no. Tenemos que aprender a ser respetuosos de los que piensan diferente. Voy a defender sobre todo el derecho a expresar esa diferencia de los que piensan más distinto de como pienso yo, no de los que piensan igual que como pienso yo. No puede haber, como escuché más temprano, esta idea de que de muchos sectores hablaron de los excesos de las fuerzas de seguridad. O habló el diputado Kirchner ayer de un manifestante que se había extralimitado. No hay excesos, no hay extralimitaciones, hay una ley. Y el que transgrede la ley comete un delito, sea de una fuerza de seguridad, donde tenemos que ser todavía más cuidadosos, porque le damos el monopolio de la fuerza, sea de un delincuente como el que hace 2 días roció con nafta a un periodista. ¿Para qué traía la nafta? Seguramente no era para hacer un sanguchito, era para protagonizar otro delito, además del que cometió. Tenemos que condenar la violencia y tenemos que volver a respetar la ley. Y tenemos que respetar al que piensa distinto, sin pretensión de superioridad moral, de ninguna idea. Yo no concuerdo con nada de muchas de las ideas del kirchnerismo, pero estoy seguro que las elevan, las sostienen en el convencimiento que son buenas para la sociedad. No creo que hay gente de bien y gente de mal. Creo que hay gente que piensa distinto. Y eso hay que reconocerlo, sobre todo cuando no nos gusta cómo piensa. Cuanto menos nos gusta cómo piensa el otro, más hay que trabajar para defender su derecho de expresar esa diferencia. En segundo lugar, quiero felicitar el enorme trabajo parlamentario que hicieron mis compañeros del bloque de la Unión Cívica Radical. Ha sido un trabajo extraordinario. Llegó un proyecto de ley con el cual teníamos muchísimas diferencias, pero al mismo tiempo queríamos, por supuesto, darle una herramienta de gobernabilidad a un gobierno con el que no estamos de acuerdo. Como no estábamos de acuerdo con el gobierno anterior, pero le dimos sus herramientas de gobernabilidad. Claro, en ese entonces algunos nos acusaban de kirchneristas, porque no queríamos que cayera el gobierno y votábamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no queríamos que el gobierno se quede sin herramientas y le dábamos un presupuesto para que termine su mandato. Ahora estamos haciendo lo mismo con otro gobierno, con el que tampoco tenemos tal vez tantas cosas en común, con el cual tenemos muchas diferencias. Por eso lo enfrentamos electoralmente. Pero queremos que ese gobierno tenga sus herramientas. Entonces empezamos a trabajar con todas nuestras diferencias. Ese fue un proyecto que era una estafa, como entró, una estafa que está rompiendo el contrato electoral que el presidente firmó con sus votantes. Porque el presidente dijo que iba a haber una motosierra para combatir a la casta y el proyecto que llegó a este Congreso era una licuadora para combatir a los jubilados. El ajuste lo iban a pagar los jubilados, si el trabajo del bloque de la Unión Cívica Radical y otros bloques no lo evitaba. El ajuste lo iban a pagar los sectores productivos con mayores impuestos, un ajuste clásico. Más impuestos y menos gasto. Y el menos gasto es ajuste a los jubilados. Eso se hizo 300 veces en Argentina, señora Presidenta, y siempre fracasó. Los impuestos a la producción generan subdesarrollo en Argentina, generan pobreza y generan todos los problemas que tenemos ahora. Nos opusimos a eso. Logramos que el Ejecutivo los retirara del proyecto. Pusimos límites a las privatizaciones. Dijimos que no íbamos de ninguna manera a estar de acuerdo con la privatización de YPF, con la privatización de Banco Nación o de algunas empresas que eran estratégicas para Argentina, pero que por supuesto tampoco teníamos una cuestión ahí, tampoco de no permitir ninguna privatización. Adelante, hay un montón con las cuales estamos de acuerdo. Y le pusimos muchos límites a las facultades extraordinarias de un gobierno que es un gobierno débil, porque tiene, como todos saben muy bien, menos de una tercera parte del Congreso. No necesito abundar en las consecuencias de eso. Y escribimos 188 artículos de disidencias, respaldando la cultura, respaldando a la educación, respaldando al medio ambiente. Hicimos un trabajo, no digo yo, la gente de mi bloque ha hecho un trabajo extraordinario defendiendo los intereses con los cuales nos enfrentamos al electorado. Lamento que el gobierno haya sacado algunas cosas que nos parecían muy buenas, porque además coincidían con proyectos que habíamos escrito nosotros, como por ejemplo el blanqueo
y la moratoria, que había quedado bastante bien porque además le daba un beneficio a los cumplidores, porque bajaba un poco bienes personales para los que cumplían. Ofrecemos, un minuto más, señora presidenta, ofrecemos la posibilidad y la ofrecimos de que el gobierno incluyera en esta discusión la reforma laboral, para que no fuera trabada judicialmente como está siendo trabado el DNU, porque advertimos que el DNU no era el camino para esa reforma laboral. Y hay otras cuestiones con las que no estamos para nada de acuerdo, que aparecen y marcamos nuestras diferencias. Y lo digo esto a título personal. La sección de biocombustibles es una vergüenza. Han creado un coto de caza para un conjunto de beneficiarios que no tiene nada que ver ni con la competencia, ni con la libertad, ni con bajar precios para los consumidores en Argentina. Pero vamos a apoyar, como dijimos, este proyecto de ley para darle la herramienta a un gobierno con el cual no estamos de acuerdo, somos coherentes. Busquen la palabra en el diccionario. Sé que no abunda y sé que muchos no la conocen. Sé que muchos tienen el fanatismo de pensar que hay que darle todo a un gobierno con el que están de acuerdo y nada. Escuché a un miembro preopinante justificar las facultades extraordinarias del presidente anterior, porque claro, el presidente anterior estaba de acuerdo con ellos, entonces ahí las facultades extraordinarias estaban justificadas. Eso es una barbaridad. Nosotros somos coherentes, le damos el apoyo que necesita el presidente y marcamos las diferencias en la votación en particular. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.